el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo siguiente: pero el fundamento de Dios es este, y es firme, teniendo este sello. Mire cuál es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son de Dios? El Señor le conoce. El Señor le conoce. A cada uno de ustedes el Señor le conoce. Entonces ese es un sello que la palabra me dice. Número uno, que el Señor conoce a los que son suyos. Número dos, que los que son suyos son apartados del mal, o se apartan de iniquidad, o se apartan del mundo, se apartan lo que el mundo hace, de lo que el mundo ofrece. Pero los que son suyos, los que tienen ese sello, invocan el nombre de Cristo. Amén. Invocan el nombre de Cristo. Entonces yo quiero hablarles esta noche acerca del sello de los hijos. Ese es el tema que le traigo esta noche. El sello de los hijos. Los hijos tienen un sello de parte de Dios. Y ese sello de parte de Dios los marca como propiedad de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Este texto nos dice, mis amados, que Dios ha puesto un sello en el Hijo, en su Hijo, en Jesucristo. Ahora, ese sello que Cristo Jesús tiene, lo ha marcado, ¿verdad?, como propiedad de Dios, pero también a los que somos de Él, a los que somos de Cristo, venimos y heredamos ese sello. Sabe que cuando nosotros tenemos descendencia, nuestra descendencia viene con un sello de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos traen un sello. Nuestra descendencia trae una genética, ¿verdad?, que nosotros les heredamos. Ahora hay un sello en Cristo Jesús. Nosotros somos ahora, ¿verdad?, herederos y coherederos de todo lo que es de Cristo. Y ¿sabe qué? Ese sello también nos pertenece. Ese sello también nos marca. Ahora Cristo nos está hablando aquí. Dios nos está hablando aquí. Nos está diciendo que trabajemos y que pongamos nuestra atención en la comida que no perece. Sabe que estamos en este tiempo, muchos, ¿verdad?, muy preocupados por ver cómo salimos adelante. Y estamos buscando la forma de poder tener el alimento en nuestra mesa, tener el pan en nuestra mesa para nosotros y para nuestros hijos. Pero el Señor nos dice, ¿saben qué? Trabajen por el alimento que no perece. ¿No dijo el mismo Señor Jesucristo cuando tuvo un tiempo de prueba en el desierto por 40 días y el enemigo llegó a tentarlo? Dijo el Señor, ¿verdad? Y estaba citando una palabra del Antiguo Testamento: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo esta noche les estoy hablando del sello que tienen los hijos. Y ese sello que tienen los hijos es que el sustento y todo aquello que nosotros necesitemos para seguir adelante, no importa las circunstancias que sean, Dios la va a suplir. Dios la va a suplir porque estamos sellados como hijos. Tenemos el sello de hijos. ¿Sabe que los profetas, cuando se referían a la palabra, cuando se referían a lo que Dios les daba para que ellos pudieran darla al pueblo, siempre hablaban de que la palabra era como para ellos como miel? Dice el Salmo 119, 103, el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También dice Ezequiel capítulo 3 versículo 3: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, que es la palabra que yo te doy. Y la comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Sabe que aquí los profetas están hablando acerca de
esa palabra que ellos recibían y lo están tratando de interpretar y están tratando de darnos a nosotros, ¿verdad? Un ejemplo de cómo ellos sentían que recibían la palabra. Y ellos decían, es que nos llena, pero para nosotros es dulce como la miel. Entonces, ¿sabe qué? Los que tienen el sello de hijos, si tienen la palabra, tienen la promesa y tienen la seguridad de que, amados, el Señor les va a sustentar, que el Señor les va a llenar, que el Señor va a darles lo que ellos necesitan. Cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, sabe que ellos salieron con provisiones, ¿verdad? Salieron con provisiones en cuanto a alimentos, también salieron con provisiones materiales, económicas, porque recibieron, ya en Egipto no los querían y dijeron, si estos son los culpables de tanta plaga, de tantas cosas, váyanse. Y les dieron aritos de oro, les dieron todo tipo, ¿verdad?, de cosas de oro y plata, y salieron con provisiones de oro y de plata, pero también con provisiones de alimento. Y la Biblia me dice, mis amados, que más o menos les duró 45 días esa provisión. Porque ya el segundo mes, a los 15 días, dice la Biblia, ya no tenían de lo que habían sacado de Egipto. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo ellos podían sustentarse si estaban en el desierto? ¿Y sabe qué sucedió? Al no tener ellos sustento, Dios comenzó a enviarles maná. Una comida, un alimento que ellos no sabían, no la conocían. Y tanto así que ellos dijeron, ¿pero qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Algo que ellos no conocían. Ahora, mire qué sabor tenía este maná. Dice Éxodo 16:31 que su sabor era como la miel. Su sabor era como la miel. Números capítulo 11, versículo 8 dice que también su sabor era como de aceite nuevo. Entonces aquí vemos dos aplicaciones de las que estamos estudiando, en cuanto que para los profetas, para aquellos que recibían la palabra de Dios, lo que Dios les enviaba, ellos lo sentían como miel en su cuerpo. Lo sentían como un refrigerio delicioso en su cuerpo. Y el aceite nuevo nos habla del Espíritu Santo. Estos dos elementos nos dicen, simbolizan de que Dios obra por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra en esos tiempos de desierto. En esos tiempos donde se pasan dificultades, en esos tiempos donde se nos acaba la provisión que nosotros pudimos con nuestras propias fuerzas almacenar. Y nos encontramos de repente donde nosotros decimos, pero la cuenta que tenía en el banco ya se me terminó. Pero la provisión que compré en el supermercado ya no la tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué sucede? Que yo ya no tengo un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Es ahí cuando Dios comienza a dar su maná, porque esa es su promesa en su palabra. Y porque ese es el sello que tenemos los hijos, el Espíritu Santo en nosotros y obrando en nosotros, y Dios, de acuerdo a nuestra fe, amados, recibiendo de donde no sabemos ni tampoco cómo, pero teniendo lo que necesitamos, el sustento que necesitamos. Dios siempre va a sostener, Dios siempre va a sustentar aquello que está marcado para Él, aquello que le pertenece. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que confiar, tenemos que creer y tenemos que alimentarnos con esa miel que decían los profetas, que es su palabra. Y cuando su palabra es conectada con nuestro espíritu, nosotros tenemos un refrigerio dentro de nosotros que nos hace poder esperar lo que Dios nos va a enviar. No le digo que se quede de brazos cruzados y que no vamos a buscar cómo salir adelante. Le digo que necesitamos en estos tiempos saber que los hijos tienen un sello, y ese sello les garantiza, o ese sello nos garantiza que Dios va a tener cuidado de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí.
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire qué relación hace aquí Jeremías en cuanto a las palabras que él se comió. Claro que aquí está hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Está hablando, como decía el salmista y como decían los profetas, el profeta Ezequiel, que su palabra fue como un alimento dulce para su paladar. Pero aquí nos encontramos un elemento que nos habla el profeta Jeremías, que esa palabra fue por gozo y por alegría, porque dice, tu nombre se invocó sobre mí. Porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Qué querrá decir el profeta Jeremías cuando dice que su nombre se invocó sobre mí? Hay una versión donde dice, encontré tus palabras y yo las devoré, para mí fueron gozo y alegría en mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Porque yo llevo tu nombre. Entonces esta versión nos aclara que esa palabra que dice en la Reina Valera 1960, que tu nombre se invocó sobre mí, simboliza que nosotros llevamos un sello donde está el nombre de Dios. Donde está el nombre de Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe una cosa, amados? Estamos viviendo ya tiempos finales. Estamos viviendo ya tiempos proféticos. Y la palabra del Señor me dice que en los tiempos proféticos las cosas se van a ir poniendo cada vez más difíciles. Pero ¿sabe qué? La buena nueva es, para los que tienen el sello de Dios, entre más difícil se ponga la situación, más vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Aleluya. Entonces puede venir lo que venga, usted tiene un nombre que es invocado sobre usted. Y ese nombre es el nombre de Dios que está sobre usted. Y cuando las potestades, cuando las circunstancias, cuando el enemigo, hermanos, cuando los verdugos se levanten y caminen en medio de la ciudad, van a ver un nombre, van a ver un sello que está en su frente. Y ese es el sello del Dios Todopoderoso. ¿Y quién se va a atrever a tocar lo que es de Dios? ¿Quién se va a atrever a tocar lo que es de Dios? En el libro de San Juan capítulo 10, versículo del 27 en adelante, no se lo puse ahí, pero dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y sabe qué dice? Y yo las conozco, dice Jesús. Y yo las conozco. Y yo las llevo y les doy vida eterna y las coloco en las manos de mi Padre. Y ahí nadie las puede arrebatar. Y dice el Señor, ¿saben una cosa? Mi Padre y yo, uno somos. Uno somos. Entonces ese sello nos habla, o ese sello le da una información al mundo espiritual, que hay un nombre en usted que es el nombre de Cristo, el nombre del Dios Todopoderoso. Y cuando ese nombre es colocado en usted es colocado en las manos de Dios. Y dijo Jesús, de ahí nadie las puede arrebatar. Y yo ya le he dicho varias veces a usted, mencióneme alguna entidad, alguna potestad, mencióneme a algo que exista en el universo que se atreva a ir a agarrarle algo de las manos a Dios. Hemos engrandecido mucho el nombre del diablo, ¿verdad? Y que el diablo aquí, que el diablo allá. Y se nos ha olvidado que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Dios Todopoderoso. Y de su mano nadie nunca ha sido arrebatado, ni será arrebatado, ni siquiera la muerte tiene potestad. Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, no sé cuántos se alegran por esto. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien, ¿qué está pasando acá? Aquí encontramos a Saulo, después de tener un encuentro con Cristo, y
llegando donde Ananías, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Ananías, va a venir aquel que los perseguía, va a venir aquel que los metía preso. Y ahora este es un instrumento mío escogido para llevar mi nombre. Desde aquel momento de que tuvo Saulo un encuentro con Jesús, desde ese momento le dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ese momento se convierte en el predicador de Cristo, de aquel que perseguía. Pero me interesa lo que Dios le dice a Ananías. Va a llegar Saulo, lo vas a bautizar, vas a imponer las manos sobre él. Y yo he hecho, o yo voy a hacer algo con él. Es un instrumento escogido para mí. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. Hay un sello que Dios pone en cada uno de los que son suyos. Y este sello tiene que ver, mis amados, número uno, en que va a llevar su nombre. Todos aquellos que son de Cristo, todos aquellos que han escogido a Cristo, tienen un sello de parte de Dios. Tienen un sello de parte de Dios. Y ese sello, dice, le pertenece a Dios. Le pertenece a Cristo. No tocar. Número 2 dice, tiene autoridad de parte mía. Tiene autoridad de parte mía. Número 3, Dios le da un radio de acción. Dios le entrega un determinado lugar donde va a caminar, donde va a actuar. Vemos aquí que cuando Dios escoge a Pablo, cuando Dios se le presenta a Pablo, le pone un sello, comienza a ser instrumento de Dios y recibe autoridad para actuar en el nombre que ha sido colocado en su frente o en su corazón. El Espíritu Santo lo selló y le da un rango de acción. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Por eso encontramos en la Biblia, Pablo sale y comienza a fundar iglesias en lugares, ¿verdad?, donde estaba fuera del círculo de los judíos. Dios le dio esa autoridad, porque ese sello tiene autoridad de parte de Dios. Entonces yo no sé cuántos aquí han tenido que enfrentar situaciones difíciles. Y al principio hablábamos que el maná que Dios le enviaba a su pueblo, algunos lo sentían con sabor a miel, otros lo sentían con sabor a aceite fresco. ¿Sabe qué? Ese maná me habla de situaciones diversas, porque para algunos el maná es el sustento en la mesa. Para algunos otros el maná son las relaciones de pareja, las relaciones con sus hijos. Para algunos otros el maná son las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuál es el maná que tú necesitas. No sé cuál es el maná que tú necesitas. Pero cuando Dios pone ese sello en ti, y cuando Dios te da autoridad, cuando Dios te da un rango de acción, Dios te entrega un lugar para que tú pelees en ese lugar y lo conquistes. Para Pablo no fue fácil, amados. Nosotros leemos cómo Pablo fundó iglesias en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, etcétera. Pero ¿sabe qué? Pablo salía de esos lugares medio muerto. Lo sacaban arrastrados por la puerta creyendo que ya estaba muerto. ¿Qué te quiero decir acá? Que aunque tengas un radio de acción que Dios te da, aunque tengas autoridad de parte de Dios, tienes que pelear, y quizás muchas veces vas a sufrir pérdidas, pero la victoria siempre va a estar de tu lado. La victoria siempre va a estar de tu lado, porque tienes el sello del Dios Todopoderoso. Habían unos, y encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 3 en adelante, que eran exorcistas ambulantes. Y esos andaban tratando de echar demonios. Y dice la Biblia que se encontraron con unos demonios y llegaron y decían, sal de este hombre por el Jesús que predica Pablo. ¿Y sabe qué dijeron los demonios? Nosotros conocemos a Jesús
y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sabe qué estaba pasando ahí? No estaban sellados por Dios. Los demonios no lo reconocían. Las tinieblas, amados, no lo reconocían. No sabían quiénes eran ellos. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de autoridad sobre ellos. Y ellos trataban de echar demonios. Y los demonios decían: no reconocemos autoridad en ustedes. No sabemos quiénes son ustedes. Porque ustedes no tienen el sello de Dios. El sello de Dios te da la autoridad para que puedas pelear y para que puedas conquistar. Y yo te hacía la pregunta, no sé cuáles han sido las situaciones que has tenido que enfrentar. Tienes la autoridad, tienes la marca de Dios, tienes el radio de acción para ir y pelear y vencer, porque las potestades, porque las tinieblas van a reconocer que hay autoridad en ti, porque van a ver un sello, van a ver un nombre que está sobre ti. Y vas a tener la victoria. Lo bonito, eso es lo lindo de estar en Dios. Eso es lo lindo de estar en Dios. Que los que tenemos ese sello, tenemos, amados, tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. Porque su nombre lo llevamos nosotros y que la victoria la vamos a tener. Gloria al Señor. Palabra nos habla en el libro de Jeremías, cuando decía: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Termina con la frase: oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces aquí encontramos al profeta comiendo su palabra, siendo de alegría y de gozo para él, su nombre siendo invocado sobre él o teniendo el sello de su nombre, pero al final termina aclarando o declarando que ese sello viene de uno que se llama Jehová de los ejércitos. En el hebreo dice Jehová Sabaoth. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe por qué? Porque Jehová dice que Él pelea nuestras batallas. Porque Jehová dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Porque Jehová dice que Él va como nuestro estandarte. Jehová Nisi. Sabe que los ejércitos de aquellos tiempos, cuando iban a la batalla, primero mandaban a los estandartes para que el enemigo viera con quién se estaba enfrentando. Y cuando miraban, por ejemplo, el águila romana, ahí comenzaban a temblarle las piernitas al enemigo. Entonces aquí dice el profeta Jeremías que ese nombre le pertenece a Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. En una ocasión, Josué, cuando estaba peleando para conquistar, aunque Dios le había dicho a Josué, aunque Dios le había dicho a su pueblo: ¿saben qué? Van a cruzar, hay un terreno, hay un territorio que yo les entrego a ustedes, es de ustedes, pero tienen que ir y tomarlo. Y Josué comenzó desde Jericó, comienza a pelear con 33 reyes. Estaban acampando en un lugar y le aparece un varón con una espada desenvainada a Josué y a su ejército. Y Josué no sabe qué está pasando. Y Josué no sabe quién es aquel. Y Josué le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y le dice esa presencia, Josué capítulo 5 versículo 14, le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué y el pueblo de Israel tenía un nombre. ¿Y sabe qué? Dios tiene muchos atributos. Y aquí encontramos a Jesús. Esta es una de las salidas de Jesús en el Antiguo Testamento, delante de Josué, diciéndole: he venido como Jehová Sabaoth. ¿Y por qué llegó el Señor presentándose como Jehová Sabaoth? Como el príncipe de los ejércitos de Jehová.
¿Sabe por qué? Porque esa era la necesidad que tenían en ese momento. Porque ese era el espíritu que necesitaban en ese momento. Un espíritu de conquista, un espíritu de batalla, un espíritu de ir y tomar lo que Dios les había dado. ¿Y por qué decimos que era el Señor? Porque en el versículo 15 le dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y después los versículos siguientes dice que Josué se postró y le adoró. Y los ángeles no aceptan adoración, pero el que merece toda adoración, pues sí la acepta, ¿verdad? Y sí la recibe. Ahí encontramos a Cristo presentándose delante de aquel pueblo que tenía el nombre de Dios por la necesidad que tenían. ¿Y cuál era la necesidad? Necesitaban un espíritu de conquista. Y ahí estaba Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Jehová de los ejércitos. En algún momento vamos a necesitar a Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová. En algún momento vamos a necesitar a Jehová nuestro sanador, a Jehová nuestro suplidor, a Jehová nuestro estandarte, a Jehová nuestra justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto está que aquellos que tienen el nombre de Dios, ese nombre, de acuerdo a la necesidad que tengamos, se va a hacer notorio, se va a evidenciar y vamos a tener lo que necesitemos, porque ese nombre está sobre los hijos, porque ese sello está sobre los hijos. Y ustedes ya conocen la historia. Josué conquistó hasta llegar a la tierra que Dios le dio, porque con ellos estaba Jehová, el general, Jehová Sabaoth, el príncipe de los ejércitos, estaba con ellos. Ese Jehová de los ejércitos que peleó las batallas por Josué, que estaba con Josué, es el mismo que está con usted y que está conmigo. No sé cuántos en este momento están librando batallas por conquistar o por reconquistar, o alguna pérdida que tuvieron. El Señor está con usted, porque hay un sello para los hijos. Hay un sello para los hijos, y en ese sello está el nombre del Señor. Gloria al Señor. No sé cuántos se alegran por eso. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: y mi pueblo que se identifica usando mi nombre, y mi pueblo que se identifica usando mi nombre, se humilla, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de su país. Mire qué bendición de aquellos que tienen el nombre, aquellos que tienen el sello de ese nombre que es sobre todo nombre. Si mi pueblo que se identifica usando mi nombre. ¿Cuántos decimos que somos cristianos? ¿Cuántos decimos que somos de Dios? Porque sabemos que somos de Dios, porque sabemos que somos de Cristo, pero muchas veces no nos damos cuenta la autoridad, muchas veces no nos damos cuenta el respaldo que hay detrás de esos que tienen ese nombre y que tienen ese sello. Pero no queremos a veces pelear, no queremos abandonar, y el Señor dice: abandonen su mala conducta. Dejen de hacer, ¿verdad?, esas cosas que estorban que ustedes vayan y conquisten, porque ustedes son los llamados a cambiar la situación de sus países. Cuando llega Jesús delante de Josué, Jesús le dice a Josué: yo vengo como Jehová Sabaoth, por lo tanto quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. ¿Sabe qué le está diciendo ahí Jesús? ¿Qué le está diciendo ahí el Señor a Josué? Donde estoy yo es lugar santo. Donde estoy yo es lugar santo.
Por lo tanto, Josué, yo estoy aquí. Quita tus sandalias porque estás en un radio de acción. Estás en un lugar donde está mi presencia, y donde está mi presencia es un lugar santo. Por lo tanto, amado, cuando usted llegue a su casa, usted está llegando a un lugar santo porque usted lleva su nombre y porque ahí está su presencia. Cuando usted llegue a su trabajo, llega a un lugar santo porque donde usted camine con la presencia de aquel que le ha dado su nombre. Cuando usted llegue a la universidad, ¿verdad? Cuando usted ponga su pie ahí, es lugar santo porque usted lleva su nombre. Pero muchas veces, ¿verdad?, hay algunos que nos da hasta pena identificarnos cuando llegamos a lugares públicos, ¿verdad?, a lugares donde hay personas. ¿Y usted es cristiano? Ay, sí, más o menos. Más o menos, fíjese. Yo soy de Cristo. Yo llevo su nombre en mi frente. Yo estoy sellado con su Santo Espíritu. Por lo tanto, este es lugar santo. Por lo tanto, cipota, si querés, porque todos los que somos de Cristo somos guapos, tenés que dejar tus malas conductas, tenés que dejar el reggaetón y tenés que convertirte de todo tu corazón. Si no, olvídate de mí. No les gusta eso, ¿verdad, chavos? ¿Y usted es cristiano? Yo he escuchado, pero así, cristiano, no sé. El que tiene su nombre, el que tiene su sello, ese, mis amados, es reconocido en el mundo espiritual. El lugar donde está es un lugar santo. ¿Quiénes son los llamados entonces a hacer cambios? Aquellos que tienen su nombre. Por eso Dios nos dejó en su palabra el sello. Todo lo que pidan, dijo Cristo, ¿en qué? ¿En qué nombre? En mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre os será hecho. Entonces hay un nombre, hay un sello, dice su palabra, que es el sello de Cristo Jesús. Y ese sello lo tienen aquellos que son de Cristo, aquellos que son de Dios. Y ese sello le da potestad, le da autoridad, le da un rango de acción donde usted va a ir en el nombre de Él y va a conquistar. ¿Ha perdido algo? Usted tiene la autoridad, usted tiene el nombre, tiene un lugar donde Dios le ha dado para que pose sus pies y que conquiste, para que hayan cambios. Pero tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que saber quiénes nosotros somos. Necesitamos conocer cuál es la identidad que nosotros tenemos. Tiempos difíciles, claro que son tiempos difíciles. Pueden ponerse peores, claro que pueden ponerse peores. Pero así como el Señor marcó a aquellos 144,000 que iban a caminar en medio de la gran tribulación y nada les iba a pasar, y luego los encontramos estando con Cristo, dándole gloria, dándole exaltación en los cielos. Así, mis amados, mientras el Señor no lo lleve, mientras el Señor no nos arrebate, caminemos por la oscuridad más tremenda, por la sombra de muerte más tremenda. ¿Sabe qué? Tenemos un nombre y ese nombre nos da cobertura, y ese nombre, mis amados, nos guarda de todo peligro, de todo mal, nos da autoridad para pelear, reconquistar, y donde pise la planta de nuestros pies, ahí sabemos que hay respaldo de Dios. Ese es el sello de los hijos. ¿Cuántos tienen el sello de hijos esta noche? Gloria al Señor. Los que están en casita también tienen o tenemos el sello de hijos. Por lo tanto, no temas. Por lo tanto, no temas. Confía en Él. No estás solo, no estás sola. Él va contigo. Y ese mismo Jehová Sabaoth que se le apareció a Josué con la espada desenvainada, es el mismo Jehová Sabaoth que está contigo. ¿Cuántos trajeron su espada? Gloria al Señor.
Su espada es nuestro alimento. Su espada es su palabra y es nuestro sustento. Y es más dulce que la miel, decía el salmista. Gloria a Dios. Con esto voy a terminar. Cuando Juan le está mostrando los eventos futuros, lo que conocemos como el Apocalipsis, un ángel le dice: cómete este libro. Y Juan se come el libro. Pero dice que cuando se come el libro, este libro le fue amargo en su vientre. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya estaba en etapa de la gran tribulación. Aquí la palabra ya no es para sustento. En este tiempo la palabra ya no es para fortaleza, sino que es para juicio. Pero nosotros en este tiempo, su palabra es más dulce que la miel, porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde Dios se glorifica en sus hijos. Hoy es el tiempo aceptable. Y si en algún lugar que me estén viendo o donde pueda llegar esta palabra, no has tenido el sello de Dios, este es tu día, este es tu tiempo, y no importa lo que venga, estás sellado y nada ni nadie te va a tocar. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria al Señor.